Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal, Estación de Arte, Taller Alterno, y este es el sendero seguro que conecta a la estación Santa Anita, que está ahí, ese es Santa Anita, con la estación Coyulla, que está hasta el final de este sendero. Hoy vamos a darle a comer de este lado a los pájaros, porque pues casi nunca venimos, y vemos que son menos huraños, aunque sí se espantan y todo, pero les dimos de aquel lado y comieron más cómodamente con nuestra presencia, y eso es bueno. Bueno, pues estamos frente al Deportivo Coyulla, que pues sigue en remodelación y pues nos quitaron el acceso y no tiene lona informativa de qué están haciendo, cosa que pues se ve raro, ¿no? Ya no está el ingeniero Lima, que nos había dado el acceso. Ahora pues tendríamos que ir a la alcaldía, y pues la verdad es un tiempo que pues hemos decidido invertir mejor en recursos económicos. Finalmente lo que nos vayan a entregar pues ya está licitado y todo eso, entonces nada, finalmente solo vamos a ver qué nos terminan entregando. Y pues bienvenido. Hoy vamos a hablar de los resultados electorales de las elecciones en Estados Unidos. Hicimos un videito donde más o menos hablábamos de cómo trataban en este momento, todavía en la recta final, de inflar a Kamala. Pero pues como habíamos comentado, pues estaba bien grueso, ¿no? Porque de por sí la señora es una totalmente desconocida. Independientemente, pues la gente está un poquito molesta, ¿no? Entonces creo que se hicieron escuchar los gringos. ¿Y tú qué opinas? Pues ya los resultados están, ¿no? Ya se decidió por muchísimos más votos que la vez pasada, o sea, en 2016. Trump ni siquiera ganó la elección por votos directos, o sea, por la votación directa de las personas, porque recordemos que en Estados Unidos el sistema electoral es muy diferente a México. La mayoría de los países, de hecho, podemos decir que inclusive es un sistema único. O sea, además de los votos de las personas, se tiene una especie de colegio electoral en donde representantes de diversos distritos vuelven a votar para avalar el voto popular de la gente. Entonces, al final, es un sistema hasta un poco complicado, pero resulta que en esta ocasión Trump ganó también, en comparación con las elecciones con Hillary Clinton, ganó con muchísimos más votos que antes. Entonces, prácticamente los votos electorales, Trump arrasó, ganó prácticamente el 52% de la votación directa, y digámoslo así, mucho de eso tuvo que ver con el atentado. Y también, obviamente, por el mal manejo de la economía del gobierno anterior. Yo quiero que recuerden algo bien importante de todo el proceso, de cómo se vino a... Ay Dios, es que no sé cómo decirlo, es muy golpeante, pero Loret de Mola es la segunda vez que le pasa esto, ¿eh? O sea, es muy triste porque, seamos honestos, ¿de veras tenía oportunidad Kamala? Bueno, el caso de Loret de Mola es realmente como la biografía o más bien el retrato de cómo los intereses de, en específico, la banca Rothschild, que algunos lo pueden identificar como George Soros. O sea, George Soros es el prestanombre de esta banca de Inglaterra, que es muy poderosa y de hecho es acusada de haber provocado crisis económicas tanto en Inglaterra como en Estados Unidos desde los años 20, esa familia, los Rothschild. Esta familia, a través de George Soros, tienen una pelea para que Donald Trump no sea presidente, y han comprado la campaña de los demócratas durante años, o sea, principalmente a partir de los Clinton. Entonces, si Obama siempre se había dicho que era un apoderado de, digámoslo así, más bien apadrinado por los Clinton, pues simplemente sigue los intereses de los Clinton y de estos millonarios. Entonces, Loret de Mola es un empleado de estas personas, y por eso su molestia es
tan grande. O sea, no es simplemente que le caiga mal Trump o que, digámoslo así, sea muy pro-mexicano porque insulta a los migrantes o algo Sí, o sea, así. esta es una postura así como que nada más Que tiene que simular ver la con ofensa, dinero. ¿no? Pero en realidad él tiene un contrato. O sea, Sí, o sea, oh, una Ana. No lo se vio, lo increíble siento. aquí Ajá. es que un empleado apoye los intereses de su patrón, ¿no? O sea, ¿qué le interesaría ahí? Entonces quiere decir que posiblemente Loret de Mola y otros presentadores y lectores de noticias Sí, porque no tengan son hasta, eruditos, sí. digámoslo así, que asociaciones de George Soros les paguen directamente a ellos para decir cosas a favor de ellos. Entonces, es tan simple, ¿no? O sea, pierde los demócratas que tienen negocios con los Rothschild y George Soros y ganan los que están en contra de estos. Entonces, por automático, tú te ves afectado porque ya no te van a dar tanto dinero, ¿verdad? O sea, si los demócratas eran quienes gobernaban en Estados Unidos y ellos como gobierno, por ejemplo, a través de diversas asociaciones civiles, te pagaban a otras asociaciones civiles en otros países para hablar mal o bien de quien a ellos les interesaba, pues en eso tiene que ver Loret de Mola, por eso se molesta. Y no solo de Loret de Mola, de Denise Dresser, de Broso y de casualmente mucha gente que trabaja o trabajaba para Televisa, como si todavía siguieran trabajando para ellos. Entonces realmente no han dejado de trabajar para ellos. Exactamente, porque si no, ¿por qué les molestaría? Hasta al revés, estarían contentos porque tuvieran, ¿cómo se dice? Pues sus ex empleadores que los corrieron tuvieran a decir, pues si Televisa no me entiende, pues qué bien que le vaya mal, pero no pareciera que le sigue molestando lo que le molesta a Televisa, ¿no? Y Televisa no digámoslo así como simplemente es una televisora y George Soros le paga, ¿no? George Soros es socio de Televisa, o sea, tiene acciones dentro de Televisa y no poquitas, como el 25%, y creo que en la actualidad más. Entonces, prácticamente es como si Televisa fuera directamente enemigo de Trump, entonces no podemos hacer caso a nada de lo que diga Televisa, y las propias reacciones de ellos, que como medios deberían de ser objetivos, Están inclinadas, ¿no? sí están inclinadas a el beneficio de, obviamente, en este caso ni siquiera el beneficio, sino que pierdan los beneficios porque Trump no les va a dar nada de dinero y no tienen comprado a Trump. Es así de significativo, o sea, eso es lo que quiere decir. Y con esto que digo no es que exactamente esté a favor de Trump o ya sea pro-trumpista, ese es un hecho. O sea, demócratas contra trumpistas se están dando con todo y de un lado los financia George Soros y la banca Rothschild. No es ningún secreto ni es que yo me ponga del lado de uno, eso es exactamente lo que está sucediendo. O sea, ¿qué es lo que lloran? O sea, vamos a entender una cosa, porque Loret tiene un juego psicológico muy feo con que, o sea, que vamos a ser víctimas, que Claudia no tiene una buena... O sea, hicimos así como un view y vimos que el mayor miedo que están proyectando, vimos más o menos que como 4 videos, de qué va a pasar si ahora con México, si ganó Trump y pues no le cae bien Claudia, y una como insinuación de que Trump y Claudia no se llevan bien, o había un título muy así, muy loco que decía buenas relaciones. O sea, la oposición está lanzando como esta indirecta de que nos vamos a llevar mal con los gringos porque ganó Trump. Yo tengo entendido que no tenemos una mala relación con Kamala y tampoco tenemos una mala relación con Trump, así que cualquiera de los dos ganara, no veía yo como que así muchos focos rojos, tal vez sí, más o menos, pero era un escenario ficticio porque realmente Kamala no existe en el vocabulario de la gente normal. Trump sí, y si lo quieres ver incluso así como hasta cierto punto, como dices, ¿no? O sea, inflaron tanto su imagen con cosas negativas que terminaron ahorita convirtiéndolo en un monstruo. O sea, porque toda esa propaganda negativa que decían que comía niños y todo esto, pues se está revirtiendo ahorita a un capital político en el que él puede justificar que hay una campaña negra en su contra en países como aquí, con payasos como Loret y como Broso, ¿no?
Entonces, lo que están llorando, como vemos ahorita, no es el supuesto miedo de que pase algo. Es simplemente, porque entendamos, ellos se victimizan mucho para ganar views, o sea, alarman, te dicen que pues si los gringos esto y los gringos lo otro. O sea, yo tengo entendido que desde la relación Obrador con Trump no teníamos ningún bendito problema. En realidad no, o sea, es lo mismo, o sea, no podemos decir que la relación con Estados Unidos tenga que ver exactamente con que nos vayan a hacer algo, porque, digámoslo así, desde el aspecto desde Televisa como el representante de los medios, porque Televisa podría ser como el ejemplo, el arquetipo de un medio que siempre está en contra de los intereses de las personas, ¿no? Eso es lo que podemos determinar, porque digámoslo así, TV Azteca o periódicos, pues es lo mismo. Entonces, ¿para qué mencionar a todos? En general Televisa lo podría representar, pero en especial Televisa, antes, en la guerra de Irak, por ejemplo, no es que criticara a George Bush directamente, o sea, digámoslo así, pareciera que, o sea, muchos agarran esta propaganda de que Trump es malo, ¿no? Y no George Bush era malo. Bueno, yo me acuerdo de que papá Bush o Bush chico, no me acuerdo cuál de los dos, se limpiaba la nariz directamente con la ropa de sus asesores y sus ayudantes. Sí, pero en cuestión de la guerra. Ahora, o sea, ellos empezaron este rollo con Irak, para que se ubiquen más o menos en qué años. Sí, pero lo más eran los dos Bush. Sí, tanto, o sea, sí, tanto los dos el padre como el hijo. Son bélicos. Sí, pero independientemente que sean bélicos, eran malos, ¿no? Y la mayoría de las personas consideramos que era una guerra innecesaria. Sí. Y aún así Televisa, no exactamente en sus noticieros, decía, George Bush es un guerrerista y no debería de hacerlo, sino que simplemente pasaba la noticia tal y como era. Entonces, si Trump es malo, Okay. ¿por qué no le decían malo al otro? Sí, claro. Entonces, simple y llanamente se puede ver que es una conveniencia, ¿no? O sea, en algún momento, desde los medios hegemónicos en México, nunca se hablaba del presidente de Estados Unidos como alguien malo. Hasta que llegó Trump, se empezó a mencionar como si fuera un presidente malo. Y decías, qué extraño, que ahora sí para los medios que siempre respetaban que supuestamente el gobierno de los Estados Unidos y el representante del presidente, que fuera Obama, Clinton, Bush, el que sea, era un buen presidente en el sentido de que representaba los intereses de la democracia mundial, ¿no? Y si Estados Unidos atacaba un país era porque lo iba a ayudar. Entonces, ¿por qué de repente un presidente, cuando siempre han sido todos malos, buenos, o representantes de la democracia más que buenos, ya no? Aunque le han hecho un fraude, pareciera que es antidemocrático. Aunque le han atacado los medios, pareciera que el que es anti libertad de expresión es él. Uh-huh, sí, había una campaña muy gruesa. Entonces, ¿no? obviamente que si aquí en México hacen creer que este cuate tiene algo contra los mexicanos, no. Sí. No contra los mexicanos de aquí, a lo mejor en el sentido estricto del análisis, pero obviamente que sí está en contra de los mexicanos de allá, y eso hay que aclararlo, no justificarlo. O sea, yo no estoy diciendo que esté bien, pero la realidad es que cuando Trump habla en su campaña para los estadounidenses, porque ni modo que hable para otros si está en una campaña para ganar las elecciones de Estados Unidos, es por un sentido económico, porque hasta en las películas que todos hemos visto de Hollywood tratan el tema, ¿no? En Historia Americana X, en donde unos chavos racistas son hijos de un jefe de la policía, cuando están sentados a la mesa y empieza una discusión porque el padre muere, él se queja de que ascendieron a un negro antes que él, a un latino antes que él. Entonces se queja porque dice que le están quitando los trabajos. E independientemente de los insultos racistas, su molestia viene por una cuestión económica. Y yo, como lo dije, no lo estoy justificando, pero imagínate que para una persona racista, más allá de la raza, es algo práctico lo que está sucediendo. Entonces se va a agarrar de lo que sí sucede para sus prejuicios racistas. Entonces no es exactamente racista lo que hace Trump. Lo que pasa es que mucha gente sí perdió su trabajo porque resulta que muchos ilegales que no tienen seguro cobran menos.
Entonces le quitan el trabajo a los blancos trabajadores, que es la mayoría de los votos de Trump. Y si tú lo entendieras como americano, lo verías diferente a como lo ves como Entonces, mexicano. ¿cómo nos lo está así? Yo voy a hablar como lo que he visto el efecto en las personas normales. O sea, las personas normales creen que hay un enemigo en Trump porque, por ejemplo, Carlos Loret de Mola es un promotor muy fuerte de como miedo, ¿no? Hacia Trump, pero entonces lo que vimos fue al grueso del voto americano, o sea, blanco, o sea, vimos el voto duro, el voto grueso de los blancos, o también ya se puede decir que Trump no es necesariamente un candidato o ya un presidente, estamos a horas, no sé cuándo, de que digan que siempre sí, ¿no? Que ya es él. Entonces, el voto que vimos ahorita, que nos dices que está cabrón, que se incrementó bien fuerte, el voto fue muchos blancos o mucho de todo. Es que creo que en esta ocasión fue mucho de todo. Ok. Pero también habían perdido voto blanco cuando ganó Biden. Porque lo de la pandemia en general pegó más, desgraciadamente, y no estoy juzgando a las personas blancas, pero pegó más los fake news en las personas blancas que en otro tipo de personas. Y por eso el aparato de bots y el aparato ideológico, más bien propagandístico de los demócratas, sí lograron pegar hasta en la gente de Trump, porque esta situación de la pandemia en la que está inclusive la vida de por medio, mucha gente por el miedo, sí era fácil, a pesar de ser trumpista, ser engañado por la propaganda demócrata. Entonces ese es el origen del por qué los blancos mismos desconfiaron del propio Trump, porque Trump realmente en algunas fakes se le considera que no tomaba en cuenta la pandemia, pero no era así, y sus propios, digámoslo así, militantes del trumpismo empezaron a desconfiar de él. O sea, porque el Trump no era tan antipandemia como el loco de Milei, por ejemplo. O sea, eso es lo que te voy a decir. O sea, ahorita estamos viendo entonces la posibilidad de que, luego vemos lo de Milei y Trump, pero es posible que exista ya en el sentido de los gringos una tranquilidad por el voto que emitieron, independientemente de que Loret llora, los gringos, que son los que exactamente están emitiendo su voto, no los latinos, no los mexicanos en Estados Unidos como Loret. Entendamos una cosa bien importante, Carlos Loret de Mola no es la voz de los votantes americanos. Ya vamos a despertar. Yo sé que es bien bonito creer que Loret es una oposición o la resistencia que compra a Claudio X González, porque hasta lo promueven pues con propios y ajenos de la misma, o sea, fifís y pobres traen lo mismo, porque al final de cuentas es un maniqueo que se diga que se tiene o sea, yo lo veo así. Yo no veo en Carlos Loret de Mola a la voz de las noticias americanas. O sea, yo no veo a Carlos Loret como un vocero de los gringos blancos. Por eso es importante entender, como dice Jalife, no podemos ser aldeanos y pensar que la opinión de Carlos vale, porque hace mucho él era un eje fijo en la comunicación de México, era el único. Entonces yo sé que mucha gente está muy enamorada y deben de despertar a la realidad de que Carlos no es el representante de todos esos americanos que el día de las elecciones van a las urnas como mero y votan. Cuando no les gusta algo cambian, ¿no? O castigan. Entonces Loret nos quiere vender una visión de un Trump que está siendo elegido de manera errónea o de manera absurda, cuando en realidad debemos ya despertar y respetar al pueblo americano que emitieron sus votos. Todos se fueron, por eso es importante entender, y está cabrón, porque allá hay racismo, gente, allá la gente no se quiere hasta por cuestiones culturales y religiosas que aquí no pasan del bullying, allá hay tiroteos en las escuelas, ahorita hubo protestas universitarias, o sea, no es cualquier cosa el efecto Trump, que lo mencionan así en especialistas como Jalife, es ahorita un sentimiento de satisfacción en los americanos, porque sí, definitivamente
tuvieron que aprender como los mexicanos al volver a votar por el Peña Nieto, o no sé, o sea, ¿crees que sí ahorita existe una visión como americanos de que ya no van a confiar en la televisión como antes? Pero no es una cuestión de televisión, o sea, pareciera que es una cuestión de televisión, pero realmente es por lo que exactamente votaron. La plataforma de Trump fue no seguridad, no más guerras porque se gasta dinero en ellas, y la economía por la hiperinflación que generó Trump por la guerra de Ucrania. O sea, Biden, por la guerra de Ucrania. Los americanos directamente relacionan la economía mala con las guerras. Entonces, por eso Trump está prometiendo eso. Entonces llega Trump y, como habíamos dicho, si gana Trump, entonces sí pudiéramos esperar que Palestina respire un poquito. Claro, no va a respirar, porque les van a seguir quitando cosas, pero ya no va a haber guerra. O sea, lo que buscaba Israel que le cedieran, se lo van a ceder, pero a cambio ya van a parar la guerra. Lo que pasa es que ahorita nadie les está cediendo nada. Entiendo. Digámoslo así, Biden y Kamala no le cedieron a Israel lo que está pretendiendo obtener con esta guerra. Lo que va a hacer Trump es dárselo. No es que Trump sea más anti-israelita que los Biden y Kamala, no, lo que pasa es que él es más pro-Israel, pero lo que a él le conviene es que no haya guerra. Porque hasta por gasto. Y porque él no basa su programa en economía de guerra. Eso ya se vio porque en sus 4 años no hizo ninguna guerra. Ahora, para los de aquí, porque obvio, no estamos hablando para los americanos, y no podemos decir que nosotros les vamos a decir no crean en Loret porque ni siquiera sabe que existe. O sea, el programa Latinos es un programa de internet que solo sale para que los mexicanos lo vean. Claro. Creo que eso lo tendremos que entender de base. Sí. Y para que los mexicanos no crean que Loret sabe o alguien los ve primero. Es obvio que Loret no habla en inglés, o sea, habría que empezar por ahí, ¿no? Sí, la emisión del programa, el formato, si no es angloparlante, no. Y tenemos que dejar también algo muy claro, y son estadísticas de Estados Unidos, lo pueden googlear. La mayoría de los mexicanos de Estados Unidos no tienen la posibilidad de votar porque muchos tienen una green card, y la green card es solamente permiso de trabajador o permiso de residencia. Eso te impide, o sea, no te permite votar. La mayoría de los mexicanos no tienen interés en votar. Muchos tienen interés en regresar, y muchos de nuestras familias lo sabemos. Muchos juntan dinero para después de los años venir a México y comprar algo aquí. Entonces no tienen el interés de inmiscuirse en la política de allá. Si Loret pudiera tener una comunicación con los mexicanos que pudieran votar, sería una comunicación muy sui generis, porque no creo que nadie que esté inserto en la cultura gringa y que ya quiera votar y que quiera ser gringo y ya dejar de ser mexicano, que no es común, no verían a Loret. Inclusive